Seguimos viendo cierta debilidad en el mercado y es que el rendimiento de los bonos está disparado. ¿Qué significa esto? Que están vendiendo bonos. Hay muchas naciones que están vendiendo bono americano porque necesitan liquidez. También hay falta de confianza. Y esto no es algo solo en Estados Unidos. Estamos viendo cómo el rendimiento de los bonos de todos los países está subiendo. Cada vez hay menos fondos, naciones individuales que quieren comprar bonos de países. Y os voy a explicar algunas de las razones. Por un lado tenemos potencialmente esa necesidad de liquidez, ¿vale? Estamos viendo cómo China cada vez se deshace más de sus posiciones de bono americano. Obviamente todo el tema geopolítico, han perdido el suministro que venía de Irán, de Venezuela, les hace comprar petróleo más caro, tienen sus problemas con la burbuja inmobiliaria, economía que sigue sin terminar de crecer, están imprimiendo, en fin, necesitan liquidez, ¿vale? Y eso es lo que están haciendo, están vendiendo bono americano. El rendimiento del bono alto hace que las acciones, que el mercado de acciones tenga cierta presión, ¿vale? Y lo que estamos viendo bastante interesante porque estamos reaccionando en esa zona que habíamos marcado con el amigo Llorens y ahora necesitamos ver qué ocurre aquí, ¿no? Si nos mantenemos en un movimiento lateral, si nos vamos a ese 138, que sería una zona también marcada y además venimos ahí de un mini rango de acumulación, ¿vale? O si de ahí nos vamos al 2, que era la siguiente zona marcada. Vamos a estar muy atentos porque va a estar interesante. Y como os decía en Telegram, todo el mundo está montado, todo el mundo está a largo. ¿Dónde está la liquidez? En el stop de los largos, ¿vale? Ahí donde están atacando, por lo menos por ahora. Vamos a ver cómo evoluciona. El tema es bastante interesante, ¿vale? Si vamos a ver el rendimiento de los bonos comparado con el SP500, estamos viendo algo que no es bastante común, ¿vale? Cada vez que el rendimiento de los bonos ha estado por encima de ese 4.5, hemos tenido correcciones, ¿vale? La última corrección fue del 11% cuando el bono se fue por encima del 4.5, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Siempre que hemos tenido un rendimiento por encima del 4.5 que ha venido el mercado, es una corrección, que lo veis aquí en la gráfica azul. ¿Qué ocurrió aquí también? Corrección. ¿Qué ocurrió aquí? Corrección. Vale, cuanto más tiempo pasamos por encima del 4.5, más probabilidades hay de que tengamos una corrección. Eso es lo que creo que puede pasar, ¿vale? Pero bueno, para eso ya estamos preparados, estáis preparados todos. Pero tenéis que saberlo porque es importante. Ahora mismo sigo viendo cómo los semiconductores están en debilidad, ¿vale? Hoy están teniendo un poquito de rebote, abrieron cayendo, estarían rebotando, vamos a ver qué ocurre. Yo sigo estando en corto, en Intel, con opciones puts, en SanDisk, en el ETF de semiconductores, SOX. La verdad que tengo acciones a enero, con lo cual tengo muchísimo tiempo para que esto funcione o no. ¿Vale? Pero sí que creo que podemos ver más debilidad. Ahora todo el mundo está esperando a ver qué pasa con Nvidia. Y la estacionalidad de mayo no suele ser súper buena para Nvidia tampoco. Pero bueno, simplemente quiero esperarme a ver qué presentan y en base a eso veremos, porque hagan lo que hagan, es probable que arrastren al mercado. Tenemos aquí marcado un 9, ¿vale? Que nos dice que la secuencia está muy extendida. Como es Nvidia, es un poco especial, no sé qué deciros, pero vamos a ver qué ocurre, ¿vale? En base a este indicador, esperaríamos aquí cierto giro en Nvidia, que ya se estaba dando en el día de hoy, ¿vale? Como podéis ver con ese 1 que nos marca rojo. Pero bueno, todo puede cambiar, porque Nvidia puede sorprender. Y va a ser bastante interesante, ¿no? Ver cómo lo hace. Entonces, el rendimiento de los bonos ahora es lo más peligroso. Como estábamos hablando antes, ahora mismo todo el mundo está montado y a largo. Esta es la encuesta que hace Bank of America a los gestores de fondos y daros cuenta lo que nos están contando. El porcentaje de equities que tienen en sus fondos es más alto que en 2019, 2009, 2002. Están montados y muy largos. Todo el mundo está montado, todo el mundo está complaciente, todo el mundo está en avaricia y eso pues no me gusta, no me gusta ir con todo el mundo, ¿vale? Me preocupa. Pero bueno, ¿cuáles son las razones?
Pues una de ellas es que todo el mundo tiene miedo a que venga esa inflación, ¿vale? Sobre todo con el tema de la guerra y tal. ¿Y qué pasa cuando hay inflación? Pues sabes que tu dinero se está devaluando, ¿vale? Entonces, si viene inflación y los precios suben, cada vez tiene menor poder adquisitivo. Razón por la que todo el mundo quiere estar en activos, en acciones que generen mayor rentabilidad que el ratio al que tu dinero se va evaporando. ¿Vale? Creo que esa es una de las razones que tenemos que tener en cuenta, porque obviamente no quieres estar en cash si sabes que viene devaluación, si sabes que viene inflación, razón por la que todo el mundo quiere estar montado en el mercado, todo el mundo quiere estar montado en activos que se aprecien. Vale, pero bueno, la situación puede cambiar en cualquier momento. Obviamente siempre hay situaciones, hay momentos de inestabilidad y como ya hemos hablado muchas veces, especialmente este año, cuando viene un presidente de la Fed, al mercado le gusta testearlo. Todos los presidentes de la Fed, cuando comienzan su mandato, en los primeros 3 meses, el mercado ha tenido correcciones, de media un 12%. Ahí podéis ver con Jerome Powell, Janet Yellen, Bernanke, todos. Entonces, es bastante probable que tengamos cierta debilidad, ¿vale? Pero bueno, no es preocupante, podría ser una gran oportunidad y seguramente vamos a ver grandes oportunidades. Ya lo hemos comentado todos los vídeos anteriores, estamos esperando cierta rotación de unos sectores a otros y pues, es muy probable que veamos algo así, porque tenemos un SP500 muy extendido, un Nasdaq muy extendido, un Dow Jones que está en movimiento lateral, potencialmente veamos rotación a otros sectores como el sector de consumo, sanidad, bancos, etcétera, o incluso a software que ha estado muy castigado este año, ya sabéis, con el software Apocalypse, y daros cuenta el ETF IGV, cómo potencialmente estaría saliendo de ese hoyo y, en fin, está montando un patrón interesante de retesteo, ¿vale? Típico breakout. Entonces sí que creo que podemos ver cierta rotación a esos nombres que están bajos como Oracle, como Adobe, como ServiceNow y todas esas acciones de software que han sido altamente castigadas, ¿vale? Mientras el dinero rotaba a semiconductores, los cuales están bastante extendidos y una pausa sería bastante normal. Me gustaría ver más caída, obviamente, en semiconductores que se convirtiese también en oportunidad de entrar. Yo aquí no quiero perseguir aquí arriba. Como digo, estoy a corto. Más que nada a tipo de coberturas. Pero si tenemos una buena corrección, un dip bueno, pues daros cuenta el gap que tiene aquí Intel. Pues ahí sí que me plantearía, obviamente no solo cerrar los puts, sino potencialmente acumular, ¿vale? Incluso si SanDisk vuelve a niveles de acumulación o Micron. En fin, juego de paciencia. Vamos a ver qué nos cuenta Nvidia. Comenta abajo y dime qué crees que va a pasar. Por lo pronto sigo observando, sigo monitoreando la situación y con un yield alto sé que el mercado no puede subir mucho. Así que esperemos que la situación cambie y nos traigan cierta estabilidad. Porque ahora mismo todo el mundo está preocupado e incluso las probabilidades, los swaps, están con un 80% de probabilidades de que la Fed suba tipos de interés este año. Y eso no le gusta al mercado. ¿Vale? Así que hacer los deberes, preparar lista de la compra. Verano suele traer rebajas. En torno a finales de verano, ya sabéis, agosto, septiembre, octubre suele ser la rebaja de verano. ¿A quién no le gusta comprar en rebajas? Comenta abajo y dime qué te gustaría comprar.